Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un entrenador personal. Lo obligué a aceptar un matrimonio abierto. Pero mi karma llegó. Ahora soy usada como un objeto y pago un precio horrible. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Antonella, tengo 32 años y trabajo como fisioterapeuta en una clínica pequeña pero muy concurrida. Siempre me han considerado una mujer hermosa, activa, vivaz y durante muchos años pensé que mi matrimonio era todo lo que necesitaba. Mi esposo Marcos, que hoy tiene 35 años, es gerente de una gasolinera en nuestra ciudad. Siempre fue un hombre sencillo, trabajador y un gran padre para nuestras dos hijas, que ahora tienen 8 y 6 años. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, rápidamente nos enamoramos y poco después estábamos viviendo juntos. No era una vida llena de lujos, pero teníamos estabilidad, amor y planes para el futuro. O al menos eso es lo que yo creía en ese momento. Nuestra rutina era bastante estándar. Marcos salía temprano a trabajar, yo llevaba a las niñas a la escuela y luego iba a la clínica a ver a mis pacientes. Por la noche cenábamos juntos, hablábamos del día y a veces veíamos una película en el sofá, abrazándonos. Era una vida tranquila y pacífica, pero también cada vez más predecible y deslucida. Conforme pasaron los años, sentí que algo dentro de mí comenzaba a morir silenciosamente. Miré a Marcos y vi un compañero, un padre entregado, pero ya no sentía ese calor, esas mariposas en el estómago que tenía antes. Estábamos juntos, pero emocionalmente parecía que ya no me veía como una mujer. Marcos es el tipo de hombre que cree que el trabajo es la mejor manera de demostrar amor por su familia. Duplicó turnos para asegurarse de que no nos perdiéramos nada, pero como resultado también se distanció sin darse cuenta. Nuestro matrimonio se convirtió en una sociedad de quehaceres, facturas, supermercado, reuniones escolares. La pasión se escondía entre las obligaciones diarias. Intenté reavivar la llama, le propuse viajes cortos, cenas, noches especiales, pero él siempre decía que estaba cansado o que no tenía dinero para esas tonterías. Poco a poco me tragué mi frustración y me convencí de que esto era normal, que todo matrimonio llegó a ser así algún día. Aunque traté de adaptarme, hubo momentos en que la soledad era abrumadora. Me miré al espejo y vi a una mujer joven, llena de vida, pero atrapada en una vida que parecía hecha para alguien mucho mayor y resignado. Quería sentirme deseada, quería que me miraran de otra manera, no solo como la madre de sus hijas o la compañera que mantenía la casa en orden. Estos deseos comenzaron siendo pequeños, pero crecieron dentro de mí como una mala hierba difícil de arrancar. Lo peor fue que no tenía con quien desahogarme. Todos mis amigos parecían vivir la misma rutina anestesiada y yo me sentía aún más sola. No hubo un momento concreto en el que decidí traicionar a Marcos. No fue premeditado ni resultado de una ira momentánea. Era un vacío acumulado, una necesidad de sentir algo más allá de la apatía diaria. Amaba a mis hijas, valoraba todo lo que habíamos construido, pero dentro de mí había una sed silenciosa de algo nuevo, algo que me recordara que todavía estaba viva. Ignoré las advertencias internas, justificando que solo era una mala etapa, que pasaría después. Pero la verdad es que una vez que enciendes esa chispa, es casi imposible apagarla. No fui una mala mujer. Nunca quise lastimar a nadie. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendo que el primer error fue no reconocer lo que me estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Nuestra vida parecía perfecta para los de afuera, 2 hermosas hijas, una casa cómoda, estabilidad. Pero dentro de mí, algo gritaba, suplicaba atención. Y fue este grito silencioso el que terminó llevándome al abismo que yo mismo cavé. Fue una mañana cualquiera que conocí a Diego. Era nuevo en la clínica, un entrenador personal contratado para ayudar a los pacientes que necesitaban rehabilitación física. Desde el primer momento, me miró de una manera que no había visto en años. Era una mirada de deseo, de interés, algo que me hizo estremecer sin querer. Al principio traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo necesidad. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, algo dentro de mí se despertaba. Diego era diferente a todo lo que viví con Marcos, joven, enérgico, divertido. Y lo más importante es que me hizo sentir mujer otra vez. Los primeros días mantuvimos una distancia profesional, pero era inevitable notar pequeños chispazos en gestos y conversaciones. Hacía bromas, elogiaba discretamente, buscaba excusas para hablar más tiempo conmigo. Me reí, me sonrojé, me sentí viva como no me había sentido en mucho tiempo.
Fue entonces cuando el personal de la clínica organizó un happy hour para celebrar el cumpleaños de uno de los médicos. Diego me invitó personalmente a ir, con esa sonrisa descarada. Dudé, pero en el fondo sabía que aceptaría. Era simplemente la hora feliz, me dije. Nada más. ¿Bien? Esa noche salí de casa sintiéndome culpable y emocionado al mismo tiempo. El bar estaba lleno, animado, con todos riendo, bebiendo y relajándose. Diego permaneció cerca de mí toda la noche, haciéndome bromas, tocándome el brazo sin querer. Al final de la noche, después de unas copas, se ofreció a llevarme al coche. Fue allí, en el estacionamiento medio vacío, donde empezó todo. Me jaló suavemente por la cintura, nuestros rostros estaban tan cerca que apenas podía respirar. Debería haberme marchado. Pero en lugar de eso, cerré los ojos y dejé que sucediera. Nuestro primer beso fue urgente, lleno de deseo contenido. Regresé a casa en shock, sintiendo su sabor todavía en mis labios. Marcos estaba en el sofá, durmiendo con la televisión encendida. La culpa me oprimía el pecho, pero junto con ella también había una euforia indescriptible. Diego siguió enviándome mensajes, provocándome, reavivando esa llama que ya ni siquiera recordaba que existía. En unos días organizamos una reunión oficial. Esta vez, no habría hora feliz ni excusas, solo éramos él y yo, y lo que sabíamos que quería suceder. Nuestro primer encuentro prohibido tuvo lugar en un discreto motel. Recuerdo el nerviosismo, los apretón de manos al aparcar el coche. Cuando entré a la habitación y Diego me jaló hacia él, todo lo que estaba bien y mal desapareció. Era como si estuviera muerta de hambre, desesperada por algo que me recordara que todavía me querían. Todo era intenso, desesperado, abrumador. Salí de allí con el cuerpo vibrando y el alma hecha pedazos. Pero, curiosamente, no me arrepentí. Solo quería más. Solo necesitaba sentir más. Después de ese día, cruzar la línea se convirtió en una rutina. Diego se convirtió en mi secreto más sucio y también en mi adicción más dulce. Me convencí de que podía manejarlo, que era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo todo separado. La familia por un lado, la pasión por el otro. Me engañé pensando que era inteligente porque logré tener lo mejor de ambos mundos. No sabía que, pronto, todo lo que más amaba se esfumaría entre mis dedos. Por un tiempo, pensé que lo estaba haciendo bastante bien ocultando todo. Mis escapadas con Diego se daban entre semana, en momentos en que Marcos estaba en el trabajo o ocupado con las chicas. Llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba con las tareas escolares, todo con una sonrisa ensayada en el rostro. Pero sin darme cuenta, comencé a relajarme demasiado. Mensajes no eliminados, pequeños errores de comportamiento, cambios de humor. Marcos, que siempre había sido más callado que observador, empezó a notar que algo andaba mal. Y lo que pensaba que era una doble vida perfecta empezó a desmoronarse. Un sábado por la noche tuvimos una cena familiar en casa. Mis padres, mis suegros y nuestras hijas se sentaron a la mesa, todo parecía en paz. Fingí ser normal, pero Marcos estaba extraño, silencioso, con esa mirada pesada en los ojos que me daba escalofríos. Después del postre, me pidió que me quedara en la sala con él mientras los niños iban a jugar. Pensé que quería hablar de alguna tontería, pero cuando me senté en el sofá, dejó caer su celular frente a mí. Abrir pantalla, abrir mensajes. Mi corazón se detuvo. Allí, delante de todos, tenía pruebas de lo que yo había estado haciendo. Los mensajes entre Diego y yo estaban ahí, sin censura, piropos picantes, arreglos de citas, fotos explícitas que había enviado en momentos de impulso. Mi cara se puso pálida. Me temblaban las manos. Intenté negarlo, intenté poner excusas, dije que era solo una broma, que no significaba nada. Pero Marco se limitó a mirarme en silencio, con una expresión de disgusto mezclada con una profunda tristeza. El silencio fue peor que cualquier grito. Mis suegros nos miraban sin entender y mis hijas corrían de un lado a otro, ajenas al infierno que se vivía en nuestra sala. Esa noche, después de que todos se fueron, ocurrió la verdadera explosión. Gritos, acusaciones, lágrimas. Marcos no era de los que alzaban la voz, pero vi en él una furia que nunca imaginé que existiera. Me llamó egoísta, ingrata, traidora. Dijo que todo lo que construyó fue pensando en mí y en las niñas, y que lo tiré por capricho. Lloré, supliqué, pedí perdón, dije que no quería perder a nuestra familia. Pero en ese momento supe que algo fundamental se había roto entre nosotros.
algo que ninguna excusa podría solucionar. En los días siguientes, el ambiente dentro de la casa se volvió insoportable. Marcos empezó a tratarme con absoluta frialdad, como si fuera un extraño. Hablaba solo lo necesario, evitaba mirarme a los ojos y pasaba el mayor tiempo posible fuera de casa. Empecé a notar que las niñas también sentían el cambio. Beth, la mayor, me miraba con recelo y Janine parecía triste, preguntando todo el tiempo cuándo saldríamos juntas como antes. La culpa que había empujado tan profundamente en mi pecho ahora me ahogaba con cada respiración. Fue en este escenario desesperado que Marcos buscó un abogado. Quería entender sus opciones, quería saber si podía dejarme sin perder a las chicas. Pero descubrió lo que yo ya sabía: la ley estaba de mi lado. Como madre y cuidadora principal, en una separación, tendría derecho a la custodia principal, la casa y parte de su salario. Fue un golpe cruel para él. Ver el dolor y la impotencia en los ojos del hombre que una vez me amó más que a nada fue la primera pequeña grieta en mi máscara. Y, sin embargo, apenas estaba empezando a pagar el precio de las decisiones que tomé. Tras la explosión, los días en casa se convirtieron en un campo minado. Me despertaba y dormía con el miedo constante de que Marcos anunciara que me dejaba. Pero no dijo nada, solo me miró como si viera algo irreparablemente roto. La tensión era asfixiante. Un martes por la noche, después de acostar a las niñas, me senté en la sala con él y, por primera vez, le propuse algo impensable. Sugerí que intentáramos un matrimonio abierto. Que mantuvimos la fachada de familia para proteger a nuestras hijas, pero cada uno de nosotros podía buscar afuera lo que ya no encontramos en casa. Estaba desesperada por no perderlo todo. Marcos permaneció en silencio por tanto tiempo que pensé que me iba a mandar al infierno en ese mismo momento. Pero para mi sorpresa, soltó una risa amarga y dijo que necesitaba pensar. Esa noche no durmió en casa. Fue la primera vez que vi la verdadera sombra de la separación flotando sobre nosotros. Aún así, en el fondo todavía pensaba que podía controlar la situación. Que si aceptaba el trato, podría seguir teniendo a Diego, mantener a las chicas cerca y salvar las apariencias. Con arrogancia pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos sin mayores consecuencias. 2 días después, Marcos me llamó para hablar. Con voz fría, casi mecánica, dijo que aceptaría mi propuesta. Pero dejó claro que, a partir de ese momento, lo que teníamos ya no era un matrimonio real. Era solo una sociedad por el bien de las niñas. Asentí, fingiendo estar tranquila, pero por dentro estaba temblando. No me di cuenta de que, en ese preciso momento, Marcos comenzaba a tramar su propia venganza. Y que yo, tan ocupada tratando de mantener a Diego a mi lado, no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. El ambiente en casa empeoró aún más después del acuerdo. Compartimos la casa como compañeros de cuarto amargados. Solo hablábamos de cosas prácticas: escuela, facturas, citas médicas. Cualquier rastro de afecto, de intimidad, se había evaporado. Marcos se encerraba en sí mismo, salía cada vez más, pasaba los fines de semana con las chicas y parecía cada vez más distante de mí. A veces lo veía sonreír a sus hijas y sentía una punzada de envidia. Era como si él hubiera encontrado una paz que yo no podía alcanzar, mientras yo misma me hundía aún más. Aún así, me convencí de que había ganado. Continué con Diego, nuestras escapadas ahora aún más frecuentes e intensas. Pensé que tenía el control de la situación, que podía vivir así para siempre, madre ejemplar de día, amante insaciable de tarde. Ignoré las señales que empezaban a surgir. La forma en que Marcos cuidaba más su apariencia, la forma en que siempre parecía estar en diferentes lugares, conociendo gente nueva. Estaba tan borracho en mi propia burbuja que no me di cuenta de que la marea ya estaba empezando a volverse en mi contra. La verdad es que el trato que propuse fue el comienzo oficial de mi propia caída. Marcos no me expulsó, no gritó, no rompió nada. Hizo algo mucho peor. Me dejó libre para destruirme, mientras él silenciosamente reconstruía su vida lejos de mí. No lo sabía todavía, pero cada pequeño gesto de indiferencia de su parte era un ladrillo en la pared que pronto nos separaría para siempre. Y lo peor es que, en ese momento, todavía pensaba que tenía el control. Tras el acuerdo, Marcos cambió por completo. Comenzó a cuidar más su apariencia, algo que nunca había sido una prioridad para él. De repente, empezó a correr temprano en la mañana, a ir al gimnasio y a cambiar su estilo de ropa. Al principio pensé que era solo una reacción a la traición, un intento de recuperar la autoestima. Pero pronto me di cuenta de que había algo más. Estaba más confiado, más seguro, más distante.
Sentí que se estaba reconstruyendo a sí mismo, pero no por mí. Era como si me estuviera preparando para una nueva vida, una vida en la que ya no tenía un lugar. Uno de los primeros grandes cambios fue cuando Marcos compró un remolque y un camión. No me consultó, no comentó nada. Un día apareció en la casa con sus vehículos nuevos y dijo que quería llevar a las niñas a acampar los fines de semana. Intenté discutir, dije que deberíamos planear viajes juntos, pero él simplemente sonrió y dijo que sería planificación de padre e hija. Eso dolió más de lo que imaginaba. Sentí que me estaban dejando fuera, que estaban creando recuerdos sin mí. Y peor, me di cuenta de que a las chicas les encantaba. Mientras intentaba convencerme de que Diego todavía era suficiente para llenar mi vacío, Marcos se alejaba cada vez más. Empezó a pasar los fines de semana fuera, viajando a lugares increíbles con las chicas. Cuando regresaron, trajeron historias, fotografías, recuerdos, y ninguno de ellos me incluía a mí. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora parecía un hotel donde acababa de vivir. Fingí que no me importaba, que era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Pero cada vez que veía a mis hijas sonreírle a su padre de una manera que ya no me sonreían a mí, un pedazo de mi corazón se hacía añicos. Fue en este momento que Camila entró en la historia. Camila, mi mejor amiga desde hace años, alguien en quien confiaba ciegamente. Al principio pensé que ella solo estaba apoyando a Marcos, tratando de ayudarnos. Pero, poco a poco, me di cuenta de que ella siempre estaba presente en los viajes, en los eventos escolares, en las pequeñas celebraciones. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Cuando la cuestioné, dijo que solo quería ayudar, que se preocupaba por las niñas. Quería creer. Necesitaba creer. Porque la alternativa sería admitir que lo estaba perdiendo todo, en todos los sentidos posibles. Marcos nunca me echó nada en cara. Simplemente vivió su vida con una calma y una elegancia que me mataron por dentro. Con cada sonrisa que le daba a Camila, con cada abrazo intercambiado frente a las chicas, sentía que poco a poco me estaba vaciando. No fue una venganza escandalosa, de esas que destruyen enseguida. Fue algo mucho peor, un castigo lento, silencioso, casi invisible. Y lo peor es que, en ese momento, todavía no entendía que la verdadera tormenta estaba por llegar. Pensé que, de alguna manera, todavía podía recuperar lo que había perdido. Mientras tanto, Diego empezó a cambiar también. Los mensajes disminuyeron, las reuniones se volvieron más frías, casi mecánicas. Intenté aferrarme a él como si fuera un salvavidas, pero sentí que él también se estaba alejando. En el fondo sabía que a Diego le gustaba la idea de estar con una mujer casada y segura. Ahora que todo se estaba desmoronando, yo no era más que otra mujer demasiado complicada para él. Pero todavía me negaba a ver la realidad. Me aferré a las migajas, a los restos, como si pudiera evitar lo que ya era inevitable. Mi mundo estaba a punto de colapsar de una vez por todas. La desconfianza que tenía hacia Marcos y Camila creció como una semilla podrida en mi pecho. Cada evento al que asistieron juntos, cada risa intercambiada, fue como un cuchillo clavado en mi espalda. Traté de convencerme de que era solo paranoia, que Camila nunca me haría eso. Pero algo dentro de mí gritó que algo andaba mal. Entonces, una fría noche de sábado, me armé de valor y seguí a Marcos cuando dijo que iba a salir a arreglar unas cosas. Mi corazón latía aceleradamente, mis manos sudaban sobre el volante. Necesitaba la verdad, incluso si me destruyera. Lo seguí discretamente hasta un restaurante más apartado y elegante donde normalmente íbamos a celebrar nuestros aniversarios de boda. Cuando estacioné el auto y miré por la ventana, allí estaban. Marcos y Camila, sentados juntos, riendo, compartiendo una botella de vino. No había ninguna duda. No fue amistad, no fue solidaridad, fue intimidad, fue complicidad, fue traición. Ver al hombre que alguna vez fue mío, al lado de mi mejor amigo, con ese brillo en sus ojos que hacía años que no tenía para mí, fue un golpe casi físico. Me sentí invisible, descartada, intercambiada como si no valiera nada. Me quedé allí en el auto, observando la escena, tratando de entender dónde había salido todo tan mal. Una parte de mí quería bajar y armar un escándalo, otra parte simplemente quería desaparecer. Al final, me quedé quieto, sintiendo lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Eso fue todo. Lo que yo le había hecho, ahora él me lo hizo a mí. Y lo peor fue darme cuenta de que, a diferencia de mí, Marcos no parecía sentir culpa alguna. De lo contrario, parecía genuinamente feliz.
Una felicidad serena y pacífica que me hizo darme cuenta de una vez por todas de que ya no formaba parte de ese mundo. Cuando finalmente regresé a casa, horas después, Diego me envió un mensaje aleatorio, frío y sin emociones. Y en ese momento me di cuenta, no tenía a nadie. Marcos estaba rehaciendo su vida con alguien a quien yo consideraba una hermana. Diego solo quería los momentos prohibidos, y ahora ni siquiera eso parecía interesarle más. Estaba sola, abandonada, tratando desesperadamente de recoger los pedazos de algo que yo mismo aplasté. El orgullo que me impedía ver la realidad era ahora un ancla que me arrastraba hacia abajo. Al día siguiente traté de confrontar a Marcos, pero él solo me miró con gélida indiferencia. No tienes derecho a exigir nada, dijo, y esas palabras fueron el golpe final. No hubo discusión, no hubo disculpas. Simplemente le dio la espalda y continuó con su vida. Me quedé allí, de pie en la cocina, sintiendo que toda la casa se derrumbaba a mi alrededor. Por primera vez me di cuenta de que tal vez no hubiera vuelta atrás. Que tal vez lo que había perdido era mucho más que un marido. Había perdido a mi familia, mi hogar, mi identidad. El dolor de ese descubrimiento me consumió durante semanas. Cada risa de las chicas con Marcos y Camila era como ácido quemando mi piel. Cada viaje, cada nueva foto, era un cruel recordatorio de lo que había desperdiciado. Me odié a mí mismo. Me odiaba por ser tan ciega, tan egoísta, tan inmadura. Pero lo peor de todo fue saber que, aún reconociendo todo esto, no podía retroceder en el tiempo. No pude deshacer lo que hice. Y esa culpa se convertiría en mi compañera constante a partir de ese momento. Después de esa noche en la que pillé a Marcos y Camila juntos, mi vida se vino abajo de una vez por todas. Entré en un ciclo de desesperación y negación, intentando a toda costa revertir lo que ya era irreversible. Intenté hablar con Marcos, supliqué atención, hice promesas vacías de cambio. Cada intento fue recibido con frialdad o silencio. Era como si estuviera hablando con una pared. Él ya se había desconectado por completo de mí y en el fondo lo sabía. Pero aún así me humillé, me aferré a la loca esperanza de que todavía había algo que salvar. Intenté sugerirles que fuéramos a terapia de pareja, que intentáramos redescubrirnos a nosotros mismos, como si alguna conversación pudiera borrar años de abandono, traición y dolor. Marcos me miró como quien mira a un extraño, alguien que ya no es parte de su mundo. Un día, durante una de estas conversaciones, simplemente dijo, no quiero más. Estoy cansado. Fue como recibir un disparo en el pecho. Toda esa máscara de control y fuerza que pretendía tener se desmoronó en ese instante. Me desplomé en el suelo de la sala, llorando como un niño. Pero ni siquiera eso conmovió a Marcos. Unos días después recibí notificación del proceso de divorcio. Ver mi nombre allí, en un papel frío y formal, como acusado en un juicio, fue devastador. No estaba preparada para perder mi hogar, mis hijas, mi estabilidad. Todavía intenté negociar, suplicar y utilizar todos los argumentos posibles para convencerlo de que lo reconsiderara. Pero Marcos ya había tomado su decisión. Reunió pruebas de mi abandono de las niñas, mis horarios extraños, mis escapadas, mis ausencias a las reuniones escolares. La imagen de una madre devota que tanto apreciaba fue destruida por mis propias manos. Con cada audiencia, sentí que estaba perdiendo más partes de mí mismo. Marcos se mantuvo tranquilo y sereno en cada reunión, mientras yo estaba destrozado por dentro. Cuando el juez dictaminó que él tendría la custodia primaria de las niñas, casi no podía respirar. La casa, que durante tantos años consideré mi hogar seguro, ahora sería suya. Tendría derecho a visitas quincenales y a una modesta pensión para ayudar con los gastos de las niñas. Fue humillante, degradante, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Yo había perdido. Firmar los papeles del divorcio fue el momento más bajo de mi vida. El bolígrafo tembló en mi mano mientras ponía mi nombre en ese documento que simbolizaba todo lo que había destruido. Cuando salí de la oficina de registro, el mundo parecía girar a mi alrededor. La gente pasaba corriendo, ajena a mi dolor, y me sentía invisible. No fue solo el fin de un matrimonio. Fue el fin de la mujer que una vez fui, el fin de la familia que construimos con tanto esfuerzo. Todo debido a decisiones impulsivas y egoístas, que ahora me estaban pasando factura. Los meses siguientes fueron de adaptación obligada. Me mudé a un apartamento alquilado, frío e impersonal, pero todavía cercano a las chicas. Cada vez que veía a las niñas correr a abrazar a Marcos, e ignorar mi presencia, una parte de mí moría. Me convertí en el visitante de sus vidas,
mientras Marcos y Camila asumían discretamente el papel de una nueva familia. La humillación fue constante, silenciosa y sabía que era merecida. A la mujer que alguna vez pensó que podría tenerlo todo ahora no le quedaba más que una soledad aplastante y el peso insoportable del arrepentimiento. Después del divorcio, la vida continuó, al menos para Marcos. Él y Camila se mudaron a una casa más grande, con patio trasero y piscina, lo que inmediatamente cautivó a las niñas. Lo miré desde lejos, como quien ve una película de la que ya no forma parte. Las chicas reían, hacían planes, se sentían como en casa en ese nuevo mundo que yo ya no conocía. Cada foto publicada, cada comentario entusiasta que hicieron me golpeó como puñaladas invisibles. Me había convertido en una sombra en la vida de mis propias hijas y ni siquiera sabía cómo revertir eso. Mis visitas fueron formales, breves y frías. Las niñas llegaban a mi pequeño apartamento, sin espacio, sin vida, y se pasaban el tiempo mirando sus móviles o preguntando cuándo volvían a casa de su padre. Intenté ser divertido, creativo, hacer programas interesantes, pero sabía que estaba compitiendo con algo que no podía ofrecerme: estabilidad, verdadera felicidad. Se sintieron como en casa con Marcos y Camila. Para mí fue simplemente una ruptura incómoda. Y me mató de una manera que nunca podría explicar con palabras. Mientras tanto, Marcos floreció. Parecía más joven, más feliz, más ligero. Cambió su corte de pelo, empezó a viajar más, participando en actividades escolares como nunca antes lo había visto. Era como si hubiera renacido después de deshacerse de la carga que yo representaba. Vi en las redes sociales fotos de viajes, almuerzos familiares, fines de semana en la playa. Y cada imagen me recordó que había sido reemplazada, como mujer, como madre, como parte de ese núcleo. Era una especie de dolor silencioso que me acompañaba todos los días. Intenté empezar de nuevo, por supuesto. Intenté salir, conocer gente nueva, encontrar algún sentido a mi nueva vida. Pero fue difícil. Ya no era la mujer segura de sí misma que alguna vez le sonreía a Diego en la hora feliz. Solo era una versión rota y borrada de quien alguna vez fui. Mis amigos, que solían apoyarme, poco a poco se fueron alejando. Muchos se pusieron del lado de Marcos, viéndolo como la víctima de la historia y, sinceramente, no los culpo. Estar a mi lado sería como apoyar a alguien que se pegó un tiro en la cabeza y luego lloró de dolor. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que Marcos no solo había superado el dolor, sino que también lo había utilizado para construir algo mejor para él y nuestras hijas. Él se convirtió en el padre que yo debería haber sido la madre. Siempre presente, siempre dedicado, siempre sonriendo. Y yo era solo un incómodo recordatorio del pasado. Algo que todos, incluidas mis hijas, parecían preferir olvidar. Era como si mi existencia se hubiera reducido a visitas obligadas y mensajes vacíos en fechas conmemorativas. Un castigo perfecto para cualquiera que creyera que podía jugar con los sentimientos de otras personas sin consecuencias. Lo más cruel de todo fue darme cuenta de que, al final, el amor que creía controlar se volvió en mi contra. Un día amé de verdad a Marcos, y quizás siempre lo he amado, de una manera torcida y egoísta. Pero las traiciones, las mentiras y las omisiones tienen un precio. Y pagué, no con gritos ni con violencia, sino con la pérdida silenciosa de todo lo que más valoraba. El aislamiento no fue impuesto por él. Fue el resultado directo de mis elecciones. Y no había nadie a quien culpar más que a mí mismo. Con el tiempo, la soledad se volvió insoportable. Intenté llenar el vacío con cualquier cosa: trabajo, redes sociales, pequeñas salidas, encuentros casuales. Fue en uno de estos encuentros, sin expectativas, que conocí a Rafael. Él era diferente, intenso, seductor, dominante. Al principio, esto parecía exactamente lo que necesitaba. Rafael me hizo sentir nuevamente deseada, venía a verme varias veces a la semana, me hacía olvidar, aunque fuera por unas horas, la vida miserable que llevaba ahora. Salté de cabeza, ignorando todas las señales de advertencia que veo tan claramente hoy. Rápidamente, Rafael mostró su verdadero rostro. Era controlador, celoso y cruel en sus palabras. No quería compromiso, solo propiedad. Desaparecía durante días sin explicación y regresaba exigiendo que yo estuviera disponible para él en cualquier momento. Cuando aparecía, se quedaba conmigo durante días seguidos, teniendo sexo sin descanso, exigiendo lo máximo de mi cuerpo como si me hubiera comprado, como si yo fuera una prostituta a su disposición, extrayendo de mí hasta la última gota de esfuerzo físico y emocional. Me sentí usada, desinflada, pero no podía decir que no. Al principio intenté imponer límites,
pero la fragilidad emocional en la que me encontraba me impedía reaccionar de verdad. Rafael sabía exactamente dónde golpearme, cómo atraparme en una red invisible de la que ya no podía escapar. La humillación se convirtió en parte de mi rutina. Esperé días, semanas, sin saber nada de él, solo para recibir un mensaje corto, diciéndome que fuera a donde él estuviera, y fui, como un adicto al dolor. No importaba si estaba cansada, enferma o emocionalmente agotada. Cuando Rafael llamó, obedecí, lista para ser utilizada y desechada nuevamente. Con cada encuentro, mi autoestima se desgarraba un poco más. Sabía que me estaba hundiendo en algo poco saludable, pero no veía salida. Era como si ese sufrimiento fuera lo único que creía merecer después de todo lo que había hecho. Mientras tanto, Marco seguía con su vida. Él y Camila prosperaron, formando una familia sólida y amorosa con mis hijas. Las chicas parecían cada vez más distantes de mí, casi como si yo fuera un recuerdo desagradable que intentaban olvidar. Cada vez que veía una foto, un vídeo, una risa de ellos, era como si una parte de mí muriera lentamente. No hubo escándalos ni peleas, solo el aplastante silencio de la indiferencia. Y fue este silencio el que me dijo, todos los días, que estaba fuera de ese mundo para siempre. Intenté conseguir ayuda varias veces. Pensé en terapia, en empezar de nuevo, en reconstruir algo de dignidad. Pero la verdad es que quedé atrapado en una trampa que, en el fondo, me construí yo mismo. Rafael era solo la personificación de mi castigo. Acepté sus humillaciones como si pagara una deuda invisible, como si cada abuso fuera una moneda que le debía al universo por mis traiciones, por mi ingratitud, por el egoísmo que destruyó a mi familia. Ya no creía que mereciera algo mejor. Y tal vez no lo merecía. Hoy, mirando hacia atrás, veo la cadena de elecciones que me trajeron hasta aquí. Cada pequeña mentira, cada traición, cada vez que ignoré la voz de la conciencia. Pensé que podría tenerlo todo, marido, hijas, amante, libertad. Al final lo perdí todo. Y ahora pago el precio en silencio, siendo utilizado por alguien que solo me ve como un objeto desechable. Rafael no necesita cerrar puertas ni llevar cadenas. La prisión está dentro de mí. Y tal vez, en el fondo, ese sea el castigo perfecto. Porque el dolor físico pasa. Pero vivir sabiendo que destruiste todo lo que alguna vez amaste, ese dolor nunca desaparece. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.